La semana pasada estuvimos hablando acerca del Génesis en el corazón de Dios, que es la iglesia, la importancia de la iglesia, el valor que nosotros deberíamos darle a la iglesia, lo importante que es la iglesia para todos nosotros. En este momento tenemos la oportunidad de hablar de algo que tiene que ver también con la iglesia, pero también tiene que ver con el corazón de Dios. Y vamos a hablar hoy día acerca del Consolador. El Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo, lamentablemente, es un tema que se ha ido malentendiendo por muchas cosas, por muchas circunstancias se ha ido malentendiendo. Hay gente que no lo entiende, hay gente que todavía está esperando la llegada del Espíritu Santo. Hay gente que está buscando respuesta con relación al Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje y vamos a ver lo que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, o el Consolador, vamos a llamarlo así, es parte activa de nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. Y veamos Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esos serán los dos pasajes que vamos a tomar el día de hoy. Y hay una frase con la que empieza este versículo 13, que es la frase en él. Del versículo 3 al versículo 14, 5 veces aparece el término en él. ¿Qué significa en él? En Cristo, en la persona de Cristo. Y si lo dice 5 veces es porque es muy importante. Es muy importante para nosotros, es muy importante para todos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Aquí aparecen 3 verdades en este primer versículo 13. Número 1, oísteis el evangelio. Número 2, creísteis en el evangelio. Y número 3, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Y saben, nosotros cuando oímos del evangelio, cuando creemos en el evangelio, la parte humana comienza a trabajar. La parte humana donde yo dispongo mi oído para escuchar a un predicador, escuchar la palabra de Dios y sentir lo que la palabra de Dios tiene para decirme. ¿Saben? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Se posaba sobre un grupo de personas elegidas. Pero ¿sabe algo? Lo que me llama la atención, de que lamentablemente esas personas que eran elegidas muchas veces se alejaban de Dios y el Espíritu Santo se iba de ellos. A contar desde que se fundó la iglesia, en el momento que Cristo partió, el Espíritu Santo se hizo permanente en nosotros. Y me llama la atención esto, y escuche bien esto, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para que nosotros podamos escuchar el evangelio, oír la palabra de Dios, oír la palabra de salvación. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante este concepto, porque si te das cuenta, tiene que ver con algo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La espada de doble filo que está usando el escritor es una espada romana. Es una espada que el único fin que buscaba era asegurar la muerte del contrincante. Y se usaba de 2 formas. O sea, de una forma que era
un corte ascendente y un corte, o sea, un corte descendente y un corte ascendente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Penetraba aquí y penetraba allá. Esa es la espada que se está refiriendo. Pero lo que está diciendo acá dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y date cuenta de lo que dice el concepto, dice, y penetra hasta partir el alma. Cuando está hablando del alma, está hablando acerca de nuestro interior. C.S. Lewis dijo lo siguiente, no tienes un alma, eres un alma. Tienes un cuerpo. En otras personas, en otras palabras, la persona no se basa en tener un cuerpo. El alma es lo que se requiere. Y aquí vemos que penetra hasta el alma, dice que está penetrando nuestros sentimientos. Luego dice, más adelante, dice, y el espíritu. ¿A qué se refiere con el espíritu? Génesis capítulo 2, versículo 6, no está ahí, pero dice que cuando Dios formó al hombre, ¿qué es lo que hizo? Sopló su aliento de vida. Y el espíritu es lo que nosotros nos conecta con la persona de Dios. El alma nos conecta con todos nosotros, nos conectamos con el alma, con la vida, pero el espíritu nos conecta con la persona de Dios, el espíritu de vida. Ahora, no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces cuando tú te pones a pensar y cuando escuchas a un predicador, cuando escuchas a un hombre, a un pastor, a un predicador, a un misionero, que abre la palabra de Dios, y muchas veces tú y yo estamos en una situación específica, tú sientes que Dios te está hablando. Y ese es el milagro de lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra y puede usar a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, a un predicador. Muchas veces compartiendo un versículo con un ser querido, con una persona, dice, llegaste en el momento justo, a la hora justa, porque necesitaba algo así. Y la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios muchas veces nos golpea tan fuerte que nos hace cambiar de actitud, nos hace cambiar nuestro corazón y nos hace cambiar nuestra perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios usa a personas. Dios usa a cierto tipo de personas. Pero cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto, y muchas veces te encuentras con ella cara a cara, y muchas veces te desnudas frente a ella, o te miras como un espejo frente a ella, te das cuenta de que la palabra de Dios por sí sola comienza a penetrar, comienza a cambiar actitudes, comienza a quitar orgullos. ¿Sabes, querido, querida? Nosotros necesitamos entender esto. Nosotros, como personas, como creyentes, como hijos de Dios, debemos nosotros mirarnos cara a cara con la palabra de Dios, porque es la única que nos puede hacer cambiar. Todos nosotros tenemos nuestra idea, todos nosotros tenemos nuestro pensamiento, todos nosotros hemos tenido en la vida situaciones que nos han hecho vivir o creer que la vida es de una forma. Y a veces nos equivocamos porque no es así. Y cuando la palabra de Dios comienza a entrar a tu vida, comienza a penetrar, como dice la palabra de Dios. Y no solamente llega al alma, sino que penetra, dice, las coyunturas y los tuétanos. Tú sabes lo que es la coyuntura, ¿no? Lo que tenemos en los huesos, lo que los une. Y los tuétanos es el hueso interior o la sustancia que nosotros tenemos dentro de los huesos. O sea, que la palabra de Dios produce un efecto físico. ¿Cuál es? Muchas veces nos estremece, muchas veces nos compunge el corazón, muchas veces temblamos ante la persona de Dios porque ha penetrado inclusive hasta la sustancia misma de nuestros huesos.
Es interesante, pero es la verdad y es así. Y va más allá y dice, y discierne, o sea, excava los pensamientos y va un poquito más allá y dice, y las intenciones del corazón. Por eso cuando dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que oímos el mensaje de la salvación, cuando tú conoces a Jesús como tu Salvador personal, se produce en tu mente un efecto que se llama metanoia. Y metanoia significa cambio de mente, cambio de rumbo. Pero eso lo produce ¿qué? La palabra de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia del Espíritu Santo. Y vamos a ir viéndolo en este momento, en esta predicación, algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas que nosotros no nos damos cuenta porque lamentablemente somos finitos, somos muy finitos. No lo entendemos, a veces no lo pensamos o no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que dejó nuestro Señor Jesucristo, el Consolador, es lo más maravilloso que a ti y a mí nos pueda pasar. ¿Por qué el porqué del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando el Señor Jesucristo estaba en los últimos días de su vida, Él tuvo una conversación con sus discípulos. Y esa conversación muy íntima está en Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Esa conversación íntima que tuvo Cristo con sus discípulos era una conversación en la cual Él se comenzaba a despedir. Imagínate esto. Por 3 años Cristo vivió con sus discípulos. Escucha esto. Ellos comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos, hacían ministerio juntos. Ellos eran un grupo de 13 personas que iban a todos lugares juntos. ¿Qué es lo que se crea ahí? Una relación, una conexión, una intimidad. Yo estuve 3 años en el Instituto Bíblico y me tocó el privilegio de compartir con mis compañeros. Y cuando yo me alejé de ellos, cuando yo me fui de ese lugar, yo sentí que una parte de mí se desgarraba. Y era triste, muy triste, pero entendí que era un proceso natural. Imagínate esto, el Señor Jesucristo, después de 3 años con sus discípulos, llega a un punto en su vida que tiene que decirles a ellos, yo les dejaré, yo me voy. Cuando sucede eso, en el corazón de los discípulos se sumen o se sumergen en una tristeza. Y vean lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es interesante esto. Había llegado la hora para que el Señor Jesucristo pasase de este mundo a otro mundo, a estar con su Padre. Y así comienza este diálogo, así comienza esta conversación. Comienza con un peso en el corazón de Cristo. Y yo no imagino que Cristo en esa conversación desnudó su alma y su corazón para decirle, yo me voy. Ahora, ellos habían estado 3 años con Él. Ellos se habían hecho dependientes de Cristo. Todas sus victorias las celebraban porque Cristo hacía los grandes milagros. Imagínate, ellos sentían seguridad, sentían cariño, sentían apego, sentían la necesidad de estar con el Maestro. Pero había llegado la hora.
Versículo 11, 21, 3 a 21, dice así: habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. No quedando contento, no quedando, vamos a decirlo así, si ya su espíritu estaba triste porque les iba a comunicar a los discípulos que se iba a ir, había una segunda cosa que estaba conmoviendo el corazón de Jesús. Y era ¿qué? Que uno de los 12 le iba a entregar. Que un traidor le iba a entregar. E imagínate cómo se sentía, cómo estaba, cómo se iba a dar ese momento con los discípulos. ¿Cómo? Sigue el mensaje y después preguntan ¿dónde iría? ¿Dónde iría? Ellos no podían ir. Imagínate, Juan capítulo 13, versículos 33 y 36 dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Les da un consuelo. Dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Por qué? Era necesario que Él se fuera primero. Como dice Juan 14, era necesario que Él fuese a preparar lugar para los discípulos, un lugar especial. Pero en ese momento le dice: yo voy a estar un poquito más con ustedes, pero quiero que sepan algo. A todo esto, ese poco de tiempo, desde que Cristo está ahí hasta que lo crucifican, pasaron 6 o 7 días, no pasó más. O sea, fue bien cortito el tiempo que tuvo. Pero la cosa es la siguiente. La cosa es que en un momento, el Señor Jesucristo les dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porque estaba preparando a los discípulos. ¿Saben lo que empezó a hacer el Señor Jesucristo? Le empezó a comunicar las verdades más importantes, pero de a poco. Porque ellos no podían entender todavía lo grande que venía. Y sigue diciendo, y aquí viene la promesa del Consolador. Dice Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice la palabra? Otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Ya cambia la figura. Anteriormente dijo: yo voy a estar con ustedes un poco de tiempo, pero voy a enviar a otro Consolador que va a estar para siempre. Y después dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y escucha esta frase: y estará ¿en quién? En vosotros. O sea, este Espíritu Santo dice así: mora con vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dice: el Espíritu Santo está conmigo, y como está conmigo, está con ustedes ahora. Pero cuando yo me vaya, y escuchen bien esto, este Consolador ya no solamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes para siempre. Y a eso se le conoce como el Paracleto, el Consolador, el Paracleto en idioma griego, el que iba a estar conmigo. Y esa palabra Paracleto se usaba en las cortes de justicia como un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí el término que el Espíritu Santo aboga e intercede por nosotros, nos socorre
en tiempo de angustia, nos consuela en tiempo de dolor. Cristo le está diciendo a ellos, viene otro de la misma clase que yo, igual a mí. Y ese es el Espíritu Santo. Y no solo estará con ustedes, sino que estará con ustedes. Y querido, querida, ¿sabes por qué el Espíritu Santo tiene esa labor? Para estar con nosotros. Para que tú y yo no nos sintamos solos. Porque cuando los discípulos sintieron que se iban a quedar solos, sintieron una indefección, un desapego. Pero él dijo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre. Cuando nosotros estemos en tiempo de alegría, el Espíritu Santo se alegra con nosotros. Cuando estamos en tiempo de tristeza, Él se entristece con nosotros. Cuando estamos en tiempo del dolor, el Espíritu Santo nos consuela. Y esa es la labor del Espíritu Santo, estar al lado nuestro, el paracleto, el que te ayuda, el que está contigo. Pero ¿sabes algo? El Espíritu Santo o el Paracletos, dice la Biblia que nos iba a recordar todas las cosas. Mira lo que dice Juan 14, 26 al 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, escucha bien esto, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y escucha esa frase, que es lo que dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es interesante, es maravilloso. ¿Sabes algo? Dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Dice, Él nos va a recordar. ¿Sabes? Quiero contarte algo personal. Cuando yo conocí a Jesús como Salvador personal, una de las cosas que nos hacían hacer era un concurso bíblico donde teníamos que memorizar la Escritura. Te digo algo, yo nunca he sido muy dado a memorizar. No, yo no soy bueno para eso. Pero me esforzaba. Porque había un premio. ¿Sabes cuál era el premio? Una Biblia. Si memorizábamos 50 versículos, era una Biblia. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros hicimos el esfuerzo de memorizar la Escritura por ganarnos una Biblia. Nuestra primera Biblia. Cuando fui creciendo, un hombre de Dios me dijo, Francisco, cuando vayas a la iglesia, siempre lleva un lápiz y un cuaderno. Anota las predicaciones para que aprendas lo que la Biblia dice. Y yo le hice caso. Siempre llevaba un lápiz y un cuaderno y escribía las predicaciones. Después otro misionero se acercó y me dijo, Francisco, te doy un consejo. Siempre lee un libro. Siempre. El libro del mes. ¿Y sabes lo que yo aprendí? Aprendí a llevar un lápiz, aprendí a llevar un cuaderno y aprendí a leer un libro al mes. Y yo no me estaba dando cuenta de que todas esas herramientas me iban a servir en el futuro para que el Espíritu Santo las usara para recordarme todo lo que había aprendido. Muchas veces me toca estar en consejerías matrimoniales, me toca estar con consejerías con jóvenes, muchas veces con personas. Y te digo esto, ¿he estudiado consejería? Sí. ¿He leído de consejería? Sí. Pero muchas veces cuando me enfrento a estas situaciones, me siento desnudo y vulnerable y le ruego al Espíritu Santo que me ayude para poder yo entregar la palabra justa en el momento justo.
Quiero que sepas esto. El Espíritu Santo siempre va a usar lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Si tú te cautivas con la palabra de Dios, vas a usar la palabra de Dios en el momento justo. En el momento justo. Y tú de repente no te vas a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te voy a contar algo personal. Yo cada vez que terminan los servicios, el día lunes yo veo la predicación del domingo. Y muchas veces yo he terminado llorando, escuchándome. Porque he dicho, yo dije eso. Mi esposa me dice, no, es el Espíritu Santo que está poniendo eso en tu boca. Y muchas veces ha sido un pecado, una actitud o una forma de ser que yo tengo que cambiar. Porque la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, jamás vuelve vacía. Siempre hay algo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Si tú tu vida la llenas solamente con películas, con series, con música que no te edifica, tu vida va a entregar eso. Pero si tu vida tienes un tiempo de oración, un tiempo con la palabra de Dios, escuchas música cristiana que te edifica, ¿quieres saber lo que va a pasar? Tu vida y tu mente van a edificar a personas. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Cuando venga el Consolador, cuando venga, les va a recordar todas las cosas. Todo lo que yo les dije se lo va a recordar. Absolutamente todo. Y eso es lo que hace. La labor más importante, y escucha bien esto, la labor más importante que la palabra, que el Consolador tiene en nosotros, es recordarnos todas las cosas. Ahora, el porqué de sus palabras, escucha esto. Porque Cristo le comenzó a decir esas cosas a ellos. Juan 16, versículo 1 y 2 dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y escucha esto: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate y pensará que rinde servicio a Dios. Jesús les anticipa que después de su partida, a ellos los iban a buscar, los iban a perseguir, simplemente porque creyeron en Cristo. Permíteme decirte esto. Cuando tú te identificas como creyente en tu familia, en tu trabajo o en tu escuela, ¿cuál es la primera reacción que la gente tiene? Sobre todo, aleluya, sí, exactamente, el aleluya. ¿Sabes tú que nuestros jóvenes que hoy en día llegan a la universidad, del 100% de los que asistieron a una iglesia, el 60% deja de creer en Dios en la universidad? Y muchas veces por la presión social de identificarse con un creyente o identificarse con Cristo. Es una triste realidad, pero es así. 15.000 horas invierte un niño desde que el kindergarten hasta que sale del college en educación. 15.000. Y la gran mayoría de esa educación es humanista, donde Dios no tiene mayor injerencia. Tú te preguntarás, pero ¿por qué tendría que tener injerencia? Te lo voy a decir históricamente. Porque todos los países que se alejaron de Dios terminaron en miseria. ¿Pero cómo es eso? Compara Estados Unidos, que ha sido un país que ha crecido, entre comillas, bajo el alero de Dios, pero se ha ido alejando de Dios. Se ha ido alejando de Dios.
Te digo esto, este país no está en las profecías. Este país algún día se va a decaer y va a morir. Los países que están en la profecía son China, son Rusia, India y los países árabes. Y esos países van a crecer. Te lo aseguro. ¿Por qué? Por el control del comunismo, del paganismo. Por eso es tan importante que tú seas una luz donde estés. Donde estés. Por eso es tan importante que tú como hijo de Dios crezcas. Por eso. Por eso es tan importante llenar esas sillas. Porque para llenarlas hay que predicar el Evangelio. Y decirle a la gente que sin Cristo está perdida. La iglesia de Sugar Grove, acá cerquita, ayer renunció su pastor. No tengo idea por qué. Da tristeza en el corazón cuando un pastor renuncia. Porque a veces, por la presión, porque espiritualmente se sintió agobiado, porque no sintió el apoyo. ¿Sabe, querido, querida? La iglesia es importante. Escucha bien esto. La iglesia es importante porque la iglesia es el lugar donde, el único lugar donde te van a ministrar libremente el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante. Yo quiero que sepas esto. Nuestra labor como iglesia no es entretener, es simplemente entregar el mensaje que el mundo está perdido sin Cristo. Veo muchas iglesias llenas, llenísimas. Y escucho sus predicaciones. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? La cultura, la idiosincrasia. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Saben lo que lo hace diferente? Que muchas veces la iglesia local no toma en consideración el valor a la palabra de Dios que debería tener. No lo toma. Porque se hace algo automático, religioso. El domingo vengo, canto, ofrendo diezmo, escucho al pastor y me voy. Y me olvido. Y el próximo domingo me levanto. Pero ¿qué pasaría si usted el día domingo en la mañana, en su desayuno, ora con su familia y le dice a Dios, háblanos, prepara nuestro corazón, prepara la música para que nos guíe, prepara al pastor para que nos hable a través de su palabra? ¿Qué pasaría? Te desafío a que lo hagas la próxima semana, a que te tomes ese tiempo para decirle a Dios, Dios, háblanos. La labor del consolador para convencer a las personas.
Dice así Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, escucha esto, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, escucha el Espíritu Santo lo que hace. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando usted escucha a un predicador que le está traspasando con sus palabras su corazón, no es porque el predicador sea excelente, no. No es porque tenga una lingüística especial, un carisma especial, no. Es porque el Espíritu Santo está convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Porque la única forma en que el Espíritu Santo obre es cuando su palabra es divulgada. Por eso tenemos tantas estaciones de radio cristianas, por eso tenemos tantos programas de internet cristianos, por eso hay tantas iglesias abiertas hoy en día, porque es necesario divulgar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo haga su obra. Es necesario, escucha bien esto, es necesario que nosotros divulguemos su palabra. Siempre hablo de los músicos porque son los que están acá. Y los músicos tienen la labor de preparar al pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios. Y ustedes, los que cantan, los músicos, no deben tomar con displicencia un ministerio como este. Los maestros, cuando enseñan, desde el kindergarten hasta los jóvenes, deben tomar con seriedad cada clase y cada niño que va a estar allí. Porque por sus palabras, ese niño puede cambiar su corazón y acercarlo más a Dios. Por eso es tan importante prepararse, repasar, leer. ¿Por qué? Porque si usted lo hace bien, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Porque esa es su labor. Esa es su labor. La Biblia dice en Juan 16, 33, siguiendo con este tema, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Escucha esta frase de Cristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Consolador cumpliría este propósito. ¿Cuál es? Que tengamos paz en medio de un mundo que no nos quiere. Desde el momento que tú conociste a Jesús como tu Salvador personal, te constituiste en enemigo del mundo y enemigo de Dios. Pero cómo tan aburrido, cómo no vamos a ir a la fiesta, cómo no vamos a tomar una coronita, no le hace mal a nadie, ¿no? Total, lo que entra por aquí sale por otro lado, te descontaminas. Quiero que sepas esto. Lo más importante, tu relación con Dios. Porque si tu relación con Dios es buena, permíteme decirte esto,
aunque estés en el problema más grande, en la dificultad más terrible, vas a sentir paz, porque Cristo prometió que el Consolador nos daría paz. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar. Nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras relaciones, muchas veces se pueden volver caóticas, difíciles. Pero Él prometió paz. Si Él prometió paz, ¿por qué yo no he de creer en el Dios de paz? Porque Él dijo que estaría con nosotros y en nosotros. No somos de este lugar. Mira lo que va diciéndole Cristo. Yo te quiero animarte a esto. Hoy día, tómate el tiempo y comienza a leer Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y vas a ver la despedida con más sentimiento que tú puedas leer. Porque el Señor Jesucristo, ¿sabe lo que está haciendo aquí? Está escribiendo su testamento. Le está dejando a los discípulos la labor que ellos tendrían que cumplir. Los está preparando. Mira lo que dice Juan capítulo 17, 15 al 18. Y mira, le dice a Dios así: no ruego que lo quites del mundo. Escucha esta frase, sino que lo guardes. Se está refiriendo a los discípulos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira lo que le dice Dios a su Padre. Le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que se empapen de la verdad de la palabra de Dios, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. O sea, Padre, como tú me enviaste a mí, así también yo voy a enviar a estos al mundo. ¿Sabes algo? Cuando Jesús dice eso, está diciendo que Él nos envió también a este mundo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una misión especial, una misión única, que es extender el mensaje de salvación, extender el reino, extenderlo. Pero quiero decirte esto, no es fácil, porque tienes que luchar contra ti mismo, tienes que luchar muchas veces contra tu orgullo, muchas veces con tus pensamientos, porque tenemos pensamientos que nos alejan de Dios, muchas veces con nuestras decepciones y depresiones, muchas veces contra nuestro carácter, porque a veces tenemos un carácter podrido que ni nosotros nos aguantamos. Muchas veces tenemos que luchar contra unos problemas financieros cuando todo se nos viene abajo. Cuando tú haces un presupuesto y te llaman y te dicen: no, sabe que está muy caro, conseguí otro. O sabe que no lo vamos a hacer ahora porque no hay dinero. O sabe que... Y te quedas con los brazos cruzados y dices: ¿qué hago, Señor? ¿Sabe lo que te queda? Solamente orar. Solamente orar. Porque el Consolador ya está en ti y te hará tener paz aún en medio de este mundo que no te es favorable. Volviendo al pasaje de Efesios, quiero concluir con la respuesta del por qué del Espíritu Santo está y estará con nosotros.
Veamos otra vez el pasaje. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, después de haber escuchado, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y escucha esta frase, que es las arras. La palabra arras es una garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este sello tiene tres características, estas arras tiene tres características. Número uno, protección, propiedad y garantía. Eso es, protección, propiedad y garantía. ¿Qué es las arras? ¿Qué significa esto? Que lo sellado, que el sello que hay llegará a su destino o recibirá un seguro cumplimiento. Cuando tú envías una carta, la pones en el sobre, la sellas, le pones la estampilla. ¿Esa carta en qué se convierte? En un documento inviolable. Si tú tomas un correo de una casilla que no es tuya, ¿sabes qué delito es ese? Es un delito federal, que significa que se mete el FBI, que te vas preso por un delito federal. Eso es una garantía. Esa es la garantía que te da el gobierno por la propiedad y la prohibición y el cuidado y la protección de esa carta. Nadie la puede abrir hasta que llegue a su destino final. ¿Sabes qué es las zarras? Que el Espíritu Santo nos sella, nos pone una zarra acá en el corazón. ¿Y sabes lo que significa? Que ese sello solamente se va a abrir cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué se va a abrir? Porque hemos llegado a nuestro destino. Eso significa. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar toda nuestra corta vida con nosotros. Porque si no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros estaríamos en una depresión continua, con incertidumbre. Por eso es que yo creo en la seguridad de salvación y esta iglesia cree en la seguridad de salvación. ¿Qué significa? Que ese momento que yo he creído en Cristo Jesús como Salvador personal, aunque yo me aleje, me vaya al norte o al sur, me esconda de Dios en las profundidades del mar, y aún así reniegue en contra de Dios, mi destino está asegurado. Obviamente, como dice su palabra, con vergüenza me presentaré delante de la persona de Dios por no haber sido fiel. Pero mi seguridad en Cristo no está basada en lo que yo hago, está basada en lo que yo hice. ¿Qué fue? Escuché la palabra de verdad, de salvación como hice, creí en la palabra de verdad y luego fui sellado por el Espíritu Santo. Por eso esta es la garantía que usted tiene cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo está con nosotros y estará y se abrirá solamente cuando estemos en presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero escucha esto. La mala interpretación de muchos es: Espíritu Santo, ven, ven, ven. De hecho, nosotros tenemos una canción que cantamos que es así, que doctrinalmente está mala. Porque el Espíritu Santo no tiene que venir, ya está. Tiene que venir. Cada uno de nosotros que está aquí ya lo tiene. Ahora podríamos decir: Espíritu Santo, ven, que vengan todos los que no vienen.
pero tampoco. ¿Me entiende la idea? Él ya está. Por eso es tan importante que usted entienda que el Espíritu Santo nos quiere acompañar y nos va a acompañar en todo este viaje que nosotros tenemos, en todo este viaje. Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escucha esto, mora en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, ese poder gigante que resucitó a Jesucristo, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿dónde? En vosotros, en mí. Quiero que te quede claro esto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, 27, que cuando el Espíritu Santo, cuando Jesucristo resucitó, dice que hubo un terremoto que hizo que los guardias más brutales, asesinos, temidos por el mundo, arrancaran, escucha bien esto, que la tumba se abrió, una roca gigante se abrió, hubo un terremoto, se levantaron los muertos que habían en ese momento en el cementerio, dice que se abrieron las tumbas. Ese poder que resucitó a Cristo, ¿sabe dónde está? En mí, en ti. Eso es lo que está diciendo. El Espíritu mismo que resucitó a Cristo está en nosotros y actúa en nosotros. La Biblia dice que somos posesión adquirida por Dios. La primera parte se realizó en la cruz del Calvario, donde tuvimos la libertad eterna de los pecados y de nosotros mismos. Somos la posesión, somos el regalo precioso adquirido por Dios. Gálatas 2:20 dice esto: con Cristo estoy conjuntamente justificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y escucha esto: el cual me amó y se entregó por mí. La primera parte tenía que ver con ¿qué? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario obtuvimos la primera parte, que es la libertad eterna. Y dice: con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Me gozo en el Señor, en el Espíritu. Porque el Espíritu te vivifica, te da alegría. Yo no puedo soportar a un creyente deprimido. No puedo soportar. Te digo, hace un tiempo atrás vino una persona, un creyente que venía muy mal, muy bajoneado. Estaba pagando $120 por una cita con un consejero. Y me dice: yo estoy deprimido, estoy en depresión aquí y allá y toda la cosa. Yo le pregunto: ¿hace cuánto tiempo eres creyente? No, yo hace tanto tiempo, bla, bla, bla y toda la cosa. ¿Sabe en qué se basaba su depresión? En que no había perdonado. Ese día conversamos como 3 horas en mi oficina y él reconoció que debía perdonar y pedir perdón. Al tiempo después yo lo vi. Fue una sola vez que nos juntamos, tampoco venía a la iglesia, pero solamente una vez. Y me dice así: pastor, hace tiempo que quería hablar con usted. Típica que te encuentran en la tienda. O sea, no se acuerda de ti, pues tenía que hablar con usted. Quería darle las gracias, pastor, porque Dios me hizo libre aquí y allá, bla, bla, bla. Y seguí yendo al consejero. No, después cancelé eso, pero tuve que pagar un fee por haber cancelado, porque eran 10 sesiones. $1,200. Sí, pastor, 1,200.
Y yo le dije, ¿y cuándo me voy a pagar a mí? Le dije, si yo te yo te ayudé, el que te ayudó fui yo. Y lo mío. Cada fue Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que pasó? Que me sentí muy contento, muy feliz por él. Después me invitó a unos tacos, eso sí, le fuimos con unos tacos. Ya con eso quedé pagado. Pero ¿sabes? Fue muy lindo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos vivifica. La segunda cosa que produce el Espíritu Santo tiene que ver con la permanencia del Señor en la gloria y del Espíritu Santo en nosotros. Mira, lee lo que dice Hebreos 9:15. Ya estamos terminando, ya dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. En segundo lugar, Dios produce la permanencia de nosotros en Cristo. ¿Para qué? Para llevarnos a la heredad. Llevarnos a la heredad. Llevarnos a la herencia eterna que nosotros tenemos. Y eso es grandioso. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe lo que nos está haciendo? Nos está acompañando hasta el día que nosotros nos vayamos de este mundo, nos muramos, y ahí nos va a dejar y vamos a despertar, y el Espíritu Santo lo que va a hacer esto. Aquí está. En este momento yo me retiro porque ahora está contigo. Esa es la labor del Espíritu Santo, acompañarnos. Y la tercera fase tiene que ver con la reservada redención de todo el pueblo que compone la iglesia, comprado, santificado en vida nueva. Y esta última fase es el ser librados de la presencia del pecado, cuando ya el pecado no va a tener poder en nosotros y ya nosotros no nos vamos a corromper por el pecado. Escucha Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, aguardando, esperando la manifestación, esperándola. Hermoso, esperando ese momento. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y cuando nos vayamos, nuestro nuevo nombre, escrito en la gloria, va a ser revelado. Donde ya no seré más Francisco Collío, sino que tendré un nombre celestial para toda la vida, preparado para mí por el mismo Dios. Y es maravilloso. Para concluir, dice así: las razones por las cuales el Espíritu Santo fue prometido por Cristo es para que no nos sintamos solos en medio de un mundo que nos ahoga, en medio del dolor, de la tristeza, en medio de la confusión y en medio de la sombra de la muerte. Pero esto acabará cuando abramos los ojos en el cielo y ya no tendremos más al Espíritu Santo. ¿Sí? Nos va a dejar de acompañar, morando en nosotros, porque en ese momento moraremos con Cristo por la eternidad. Qué lindo, ¿no? Yo te digo una cosa, me emociono cuando escucho esto. Y yo esta semana cuando lo estaba estudiando decía, Señor, ayúdame porque la verdad de las cosas no quiero meter las patas. Pero el Señor es grande y algún día el Espíritu Santo nos va a dejar de acompañar y nos va a liberar y nos va a dejar allá. Váyanse allá. ¿Saben lo que yo imagino? Imagino en aquel momento cuando yo vi caminar por primera vez a mis hijos. ¿Usted se acuerda, no?
Cuando de repente mi hija empezó a caminar un día 21 de diciembre, me acuerdo muy bien de la fecha, porque ella se paró y Lisa la dejó andar y caminó hacia mí. Se cayó, pero caminó. Así va a ser. Cuando el Espíritu Santo nos deje en el cielo y diga, vayan con papá. Mi labor como pastor es entregar un buen mensaje basado en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que amo? Quiero que disfrutes de la palabra de Dios. Quiero que ames la palabra de Dios. Quiero que te empapes de la palabra de Dios. Para que cuando venga el problema, venga la aflicción, el Consolador te dé la palabra justa para que te despegues. Para que goces. Escucha bien esto. Goces cuando Dios habla a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar.